Vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Y hoy día, estamos comenzando agosto y estamos comenzando una nueva serie. Una serie que va a estar basada en la carta del apóstol Pablo a Tito. Y con eso ya hablé mucho de lo que voy a estar comentando hoy en el mensaje. Pero vamos a ver una serie que se llama La Doctrina y la Vida Cristiana. Y vamos a ver en esta serie cómo es que el mensaje de la fe cristiana se aplica a la práctica de la piedad en todos los aspectos de la vida. Y eso lo vamos a estar comentando de esta forma. Sí, agosto tiene 5 domingos. 5 domingos. Y en estos 5 domingos vamos a estar viendo de esta manera. Primero, el mensaje de hoy, que va a ser un mensaje de apertura de la carta y, ¿cómo se llama?, de preparar terreno en muchos sentidos para todo lo que vamos a estar viendo en los otros domingos. Y luego vamos a estar viendo la relación entre la doctrina y la fe en la iglesia, la relación entre la doctrina y el deber en el hogar, la doctrina y el deber en el mundo, y cómo es que la doctrina, la verdadera fe cristiana, nos motiva a actuar, a vivir. Vamos a ver estos 5 mensajes. Yo parto pero la próxima semana vamos a tener a Francisco, quien nos va a traer el mensaje del domingo de esta serie, que va a ser los versículos 5 al 16 del capítulo 1, la próxima semana. Pero ahora vamos a ver solo estos 4 versículos, del 1 al 4. Breve, espero que sea conciso, no es mi especialidad, voy a tratar. Y va a ser un mensaje que va a abrir entonces nuestra serie. Yo le quería preguntar a ustedes, que estén pensando, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones? ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones? ¿Ves? No sé, vas caminando, y bueno, no se ve en este tiempo, ¿cierto? Pero ves un colegio lleno de niños y ¿cómo se llama? Y piensas en esos chiquititos que están ahí, tan necesitados, a veces tan perdidos, sin compañía. ¿Qué le podrías recomendar a ellos? Yo creo que por varias generaciones fue más o menos así. Trabaja, no importa si, ¿cómo se llama? Si trabajas en una construcción, o trabajas en un taller, o trabajas de profesor, no importa la profesión, pero lo importante es que seas un hombre o una mujer de esfuerzo que trabajan. Otra generación más adelante dijo, saca un título, porque sin un título tu trabajo va a rendir poco, entonces tienes que sacar un título profesional. Así que todos enfocados en eso. Y si me preguntan ahora, yo creo que el consejo que se escucha más en todo el ambiente es disfruta la vida. Disfruta la vida, tienes que disfrutarla. Hay una sola vida, la vida pasa rápido, y si no la disfrutas se te va, y no vaya a ser que otro disfrute todo tu esfuerzo. Así que disfruta la vida. Anda, viaja, ver si hay tanta gente ahora, que de repente uno dice, pero ¿de dónde saca tanta plata? Pero se manda unos viajes enormes, y está fuera del país, andando de aquí para allá, mochileando o haciendo viajes porque está buscando esto de disfrutar la vida, o etcétera. Y parece ser que siempre hay mensajes que son en respuesta a lo que la sociedad estuvo buscando responder, pero que no funcionó, entonces sale otra forma nueva de dar un consejo a la juventud, para que ellos busquen. Pero aquí tenemos un libro, una carta, perdón, escrita por Pablo a Tito. Estoy a punto de decir Timoteo, que siempre es parte de estas 3 cartas que llaman epístolas pastorales o cartas pastorales. Y bueno, está primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito. Y él lo que hace es dar un consejo que va a ser tan central para el ministerio de Tito, como va a ser importante para la vida de la iglesia. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy día, ese consejo tan importante. Pero como es una carta, yo quiero que acá nosotros sepamos bien quién es quién
y qué es lo que se va a estar enseñando. Entonces, vamos a ver justamente esto. ¿Quién escribe? ¿Sobre qué escribe? ¿Y para quién escribe? Vamos a la lectura de hoy entonces. Es esto, solo lo que ustedes ven en pantalla, es cortito. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los elegidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad, basada en la esperanza de la vida eterna, que el Dios que no miente prometió desde antes del comienzo del tiempo, y a su debido tiempo manifestó su palabra en la predicación que se me ha confiado por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo según la fe, que nos es común. Gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ese es el pasaje de hoy. Y lo que vamos a ver es básicamente esto. Pablo escribe una carta a Tito, a quien llama verdadero hijo en la fe. Y esta carta va a hablar sobre el mensaje del Evangelio y la sana doctrina aplicada a la vida de la iglesia en todos sus ámbitos, en todos sus ámbitos. Y como les decía, vamos a responder estas tres preguntas. ¿Quién escribe? ¿Sobre qué escribe? ¿Para quién escribe? Y yo creo que la primera y la última son un poco obvias, ¿cierto? Pablo a Tito. Pero hay más riqueza en justamente quién es Pablo y quién es Tito. Pero sin duda, donde quiero que se enfoquen es en la segunda pregunta, sobre qué escribe. ¿Bien? Justamente lo vamos a ver así, ordenadito. Primero, ¿quién escribe? ¿Quién escribe? ¿Quién es el que está aconsejando aquí? Y este es Pablo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. En otras partes ustedes van a encontrar que dice, en vez de siervo dice esclavo o ¿cómo se llama? O ministro, etcétera, servidor, dependiendo de sus versiones. Y en otras cartas, presentaciones similares de Pablo. Y otras veces no dice siervo de Dios, dice siervo de Jesucristo. Pero Pablo entendía muy bien quién era Jesucristo y entendía que Cristo es Dios y que Dios es trino. Y aquí usa indistintamente, o sea, en sus presentaciones de las cartas usa indistintamente entonces a Dios, a Jesús en distintas posiciones al respecto de para presentarse. Y aquí, sin ningún problema, dice siervo de Dios, porque claro, siervo de Dios fue una forma que desde mucho tiempo atrás, desde antiguo, era usado para referirse a las personas que servían al Señor de manera muy especial, muy especial. Los profetas, por ejemplo, se llamaban siervos de Dios. Y Pablo, sin duda, como los otros apóstoles o como muchos otros servidores que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, era un siervo del Señor. Pero de manera especial es dicho que es apóstol de Jesucristo. Y ustedes saben que en Hechos, en el libro de Hechos, aparece su conversión, aparece su llamado al ministerio, aparece, ¿cómo se llama?, en torno a su primer viaje misionero en el capítulo 13, donde tenemos este cambio de que era Bernabé, que había sido como un mentor para él, y Saulo, que era su nombre mencionado hasta entonces, y pasa a ser Pablo y Bernabé, tomando él la batuta del liderazgo. Porque Pablo era un apóstol de Jesús con autoridad de manera especial. El libro de Efesios nos dice que los apóstoles tienen un rol muy importante, basal en la iglesia. Sus enseñanzas son sumamente importantes para que Cristo sea central y para que la iglesia crezca con una sana doctrina. Entonces no es cualquiera quien está escribiendo esta carta, es el apóstol Pablo, que es siervo del Señor y apóstol de Jesucristo. Apóstol es en un sentido enviado, pero nosotros sabemos por las palabras de Pedro al final del capítulo 1 de Hechos, que es un grupo restringido. Muchas personas que en estos tiempos se manosean el término apóstol, diciendo no, es que significa enviado, y bueno, hay muchos enviados. Un misionero podría ser considerado apóstol, y curiosamente, esa gente suele aplicar el término apóstol para sí mismos.
buscando tener autoridad que no le corresponde. Pero nosotros vemos en la Escritura es un grupo restringido, que tenía que haber sido testigos, haber estado con ellos desde el principio, haber sido testigos de la resurrección. Y Pablo, de una manera muy especial, como se nos muestra en el libro de Hechos, entra, como él mismo dice después, como abortivo, así como apenitas entra en una categoría, siendo que él tiene un ministerio tan prolífico, tan grande, y él dio todo por amor a los escogidos, porque quería que Cristo fuera conocido, y él fue llamado, y Dios le decía, Cristo le decía, que le iba a enseñar cuánto debía padecer por causa de su nombre. Ese es el que está escribiendo, Pablo. Pablo escribió una carta donde va a enseñar mucho, mucho de la práctica de la vida cristiana. Pero en esta carta, nosotros vamos a ver que el sustento de todo eso está en que la enseñanza no viene del mismo, sino que es según la fe de los elegidos de Dios. La fe de la iglesia. Cuando nosotros vemos fe, el término fe, en las epístolas pastorales, o sea, primera, segunda de Timoteo y la carta esta que estamos viendo de Tito, entendamos fe como el compendio de las cosas que se creen. Lo decimos de otra manera, doctrina. Y nos vamos a dar cuenta en su practicidad que es algo tan vivo que está lejos de ser algo que simplemente está en un libro lleno de polvo y que ¿cómo se llama? Algunos eruditos saben y conocen sus términos y ¿cómo se llama? Y cómo usarlas diestramente para enseñar. La fe, la doctrina cristiana, debe ser conocida por todos y debe ser practicada por todos. Así que el ministerio de Pablo, su llamado a servir a Cristo, está fundamentado en eso. Por eso aquí, versículo 1 dice, según la fe. Según la fe. Y la fe aquí no es ese potencial de creer o de confiar que pueda tener el hombre. No, es la doctrina, la sana enseñanza sobre Dios, sobre Jesucristo y sobre muchas cosas que contiene la creencia cristiana, que tiene su centro en la persona de Jesucristo. Así que su llamado o su ministerio está basado en esto. Él es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo según la fe de los elegidos de Dios, pero también según el pleno conocimiento de la verdad. Y como podemos ver en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, o como podemos ver a través de Tito, el pleno conocimiento de la verdad es algo que solo se adquiere por medio del entendimiento del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Yo creo que la manera más concisa de decirlo es Cristo muriendo por los pecadores. Es la obra de Cristo para nuestra salvación. Es la obra redentora del Señor, que debe ser conocida, o sea, debe ser conocida, entendida. Debemos rendir nuestra vida a Jesús y vivir de acuerdo con ese mensaje del Evangelio. Aquí se nos habla de un pleno conocimiento de la verdad. Entender justamente que Cristo murió por nuestros pecados, que Él venció toda condenación que nosotros podíamos tener en esa cruz, se levantó de la muerte y reina, es el sustento de aquello que Pablo está haciendo. Pablo escribe esta carta porque él está plenamente convencido de la verdad. Y miren, la fe de los elegidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad se ven en la forma en que nosotros vivimos. Y eso es lo que vamos a estar viendo un poco más adelante, que ya se nos presenta de alguna forma en el primer versículo de Tito. Es que la forma en que nosotros vivimos importa. No importa solo nuestra declaración, importa la forma en que nosotros vivimos. Porque el pleno conocimiento de la verdad es según la piedad. La piedad entendido como una vida buena, una vida piadosa, una vida temerosa de Dios. Entonces,
el conocimiento de la verdad nunca está dividido de una práctica. Y ya que estamos hablando de doctrina, entonces no es simplemente algo ser ortodoxo, o sea, el correcto conocimiento de la doctrina que está en la Biblia. No solo eso es lo importante, sino tener una práctica que sea ortodoxa, una práctica que sea saludable, una práctica, lo digo en fácil, que honra a Cristo, que honre a nuestro Señor Jesús. Así que Pablo se está presentando como alguien que tiene un llamado que es según la fe, que es según el conocimiento y que es según la piedad. Esas tres cosas, la fe, el conocimiento de la verdad y la piedad, estaban en el ministerio de Pablo. Eran un sello de autenticidad para su apostolado, eran un sello de autoridad de lo que él enseñaba, pero aquí le está escribiendo a alguien que es muy especial para él, que escuchó el evangelio de él, que combatió junto con él, que está sirviendo al Señor en un lugar donde Pablo evangelizó. Él está hablando a alguien que conoce el llamado de Pablo. Pero aún así, el sustento de por qué debe escuchar las palabras de Pablo no está en, digamos, la cuenta corriente de la amistad, de la relación que ellos dos tengan, la cuenta corriente de la edad que él tenga, porque Pablo seguro era mayor, seguro era más sabio, seguro había pasado por un montón de cosas más. No estaba en eso el hecho de que él deba escuchar y obedecer, ¿no? Estaba en el hecho de que su llamado al apostolado estaba basado en la fe y, ¿cómo se llama?, en el pleno conocimiento de la verdad. Y que eso se veía en su piedad. Este es Pablo, un apóstol, un siervo del Señor. Pecador como nosotros, que tuvo que aprender con mucho dolor también a conocer y depender del Señor, pero ahora él escribe a, ¿cómo se llama?, un hombre muy querido para él. Por el orden del pasaje, tengo que dejar que le escriba a Tito al final. Vamos a hablar de Tito más adelante, pero vamos a centrarnos ahora en el corazón de este mensaje. ¿Qué es lo que le escribe? Vamos a un poco al principio. El pleno conocimiento de la verdad es según la piedad. Y esa piedad, ese temor del Señor, esa práctica piadosa, está basada en la esperanza de la vida eterna. El corazón de aquello que Pablo va a enseñar en esta carta tiene que ver con esto. Que nosotros creemos y vivimos y todo eso por la obra de Dios y por aquellas cosas que Dios promete son una realidad en nosotros hoy y cosas que vamos a ver en el futuro, por lo cual tenemos una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Principalmente, vida eterna con Él por medio de la obra de Cristo Jesús. Y esto es tan importante, es tan central, que Pablo aquí lo argumenta de dos maneras. La primera es diciendo lo que aparece al final del versículo 2, que quien prometió es Dios que no miente. Primero, Dios no miente. Y Él prometió vida eterna para sus escogidos. Prometió vida eterna para aquellos que doblen sus rodillas ante el Señor Jesús, para aquellos que se reconocen débiles espiritualmente y que necesitan de Cristo para tener una relación con Dios. No para aquellos que se creen fuertes, no para aquellos que basan su fe en cuán capaces son, sino en su incapacidad y en la capacidad de Cristo. Y esa esperanza de vida eterna está sustentada en la promesa del Señor, que no es alguien que prometa livianamente. ¿Cuántos de nosotros prometemos livianamente? Y esto no es solo para mostrar las diferencias. No quiero que ustedes piensen que simplemente los estoy llamando a que su sí sea sí, claro que es importante, pero ¿cuántos de nosotros prometemos livianamente? O prometemos con convicción, pero no podemos finalmente cumplir aquello que prometimos. Y pongo ejemplos. Prometemos livianamente porque tenemos el deseo de algo en el corazón.
mi tío de chico siempre me decía, Matías, cuando sea final de mes, o sea, cuando yo reciba mi paga, vamos a ir a pasear, vamos a ir al cine y todo eso. Y él lo decía con un corazón así de sobrino, te amo y quiero que vayamos juntos. Pero nunca cumplía, o cumplía muy poco, o prometía más de lo que cumplía. Y eso al final, en mi niño fue causando una sensación de, bueno, ya, ok, lo hice, pero no va a pasar. Y me acuerdo haberle dicho varias veces, no, pero no vamos a ir. ¿Cómo no vamos a ir? Si el tío te está diciendo, me decía. O sea, no vamos a ir porque no fuimos, ya me lo has dicho antes y no pasa. ¡Pah! Mi pobre tío en el suelo. Y claro, no quiero ser ingrato con mi tío porque muchas veces me sacó, siempre se preocupó por mí, fue un excelente tío, pero a veces uno promete de lo que siente en el corazón, pero no porque uno tenga bien claro que va a poder cumplir esa promesa. O hay veces que nosotros tenemos todo planificado para cumplir esa promesa. Podría ser pagarle los estudios a tu hijo. Y tratar de ser responsable con eso y pagar mes a mes todo bien, pero pasa algún problema, falta de trabajo, y ya no puedes sustentar eso. Es triste, es duro. Y eso nos muestra que el hombre es finito, el hombre tiene debilidad en su propia esencia. No tenemos cómo saber el futuro, no tenemos cómo decir que nuestra palabra basta. Sí estamos llamados a hacer que nuestra palabra valga de alguna manera, porque esté basada en aquellas cosas que están en la palabra del Señor. Y tratar de cumplir nuestros compromisos, etc. Pero solo hay uno que, ante cualquier situación, él siempre va a cumplir. El único que su palabra es una roca, es mencionado así, un monte en el Antiguo Testamento, que no puede ser movido, remecido. Es nuestro Dios. Él no miente. Números, capítulo 23, versículo 19, es la única referencia que nos muestra algo así, Dios que no miente. En toda la Biblia, aparte de este tantito. Miren, allá al principio, en Números. Y dice en el versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Ves? O sea, no es que tú quieras necesariamente mentir, pero a veces no tienes cómo lograr un objetivo. Te arrepientes, cambias tu palabra, no sé. Él dijo y no se hará, habló y no se ejecutará. Y cómo la ley nos está mostrando justamente esto. Dios, en sus palabras, demuestra su carácter. Él es un Dios de plena verdad. Está nuestra fe cristiana basada en la verdad. Entonces, aquí nosotros vemos que el sustento de nuestra vida es el hecho de que quien promete es Dios, un Dios que no miente. Pero además, la segunda razón que pone, que también aparece aquí, es que Dios prometió desde antes del comienzo del tiempo. En algunos textos de la Biblia, esta expresión nos hace referirnos como al Antiguo Testamento. Pero en el contexto que está aquí, esto nos habla sobre la eternidad y los decretos divinos. Como desde la eternidad pasada, antes de que todo existiera, digámoslo así, en la mente del Señor, Dios ya estipuló cómo iba a ser nuestro medio para salvación. Y aquello que nos iba a dar como galardón, no uno que nosotros merezcamos, sino uno que nos otorga solo por gracia, por su misericordia, esta vida eterna. Y Él lo prometió y en el versículo 3 nos dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra en la predicación que se me ha confiado. Es el hecho de que a su debido tiempo, eso ya ocurrió. La predicación es una muestra de que Dios cumplió. ¿Por qué? Porque la palabra que Pablo predica es el mensaje del Evangelio. Es la declaración de que Dios cumple sus promesas. Y esa declaración demostrada por hechos increíbles. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una vida
perfecta en medio nuestro, siendo nuestro sacerdote representándonos, y ahora estando sentado a la diestra del Padre, siendo puesto como juez de los vivos y los muertos. Ese mensaje de Cristo, del vencedor, del escogido de Dios, del Mesías, del Rey de Reyes y Señores, del Kyrios, ese mensaje es el que nosotros predicamos, es el que Pablo está anunciando. Así que aquí está este juego. Fue prometido y fue manifestado. Fue prometido desde la eternidad, en la mente del Señor, cuando Él decreta. Pero fue ¿cómo se llama? Manifestado en la predicación. ¿Por qué? Sustentado en la obra de Cristo. Así que cuando tú y yo hablamos de Cristo con otra persona, cuando tú y yo hacemos algo basado en nuestra confianza en Cristo, como nuestro sustentador, y no estoy hablando aquí de una actitud supersticiosa, así como, lo hago en el nombre de Jesús para ver si se me viene algún poder, alguna cosa, sino como, yo perdono porque Cristo me perdonó, yo amo porque Cristo me amó, yo soy fiel a mis compromisos porque Cristo fue fiel a sus compromisos. Tener a Cristo como sustento de nuestra práctica de vida, o sea, tener nuestra doctrina central, es una declaración de que Dios cumple sus promesas. Es una declaración basada en la muestra del cumplimiento, en ¿cómo se llama? En la plenitud de los tiempos cuando Cristo vino. Así que esta promesa de vida se sostiene, no se sostiene en la práctica de la iglesia. Muchas veces uno puede mirar a las iglesias cristianas y decir, si los cristianos fueran como Cristo, entonces yo sería cristiano, y dice la gente por ahí. De hecho, Gandhi dijo eso. Pero el sustento no está en lo que el hombre pueda hacer, incluso nosotros como cristianos, sino en la perfección de quien promete, en la perfección de quien obró, nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que nosotros estamos llamados a vivir fielmente. Miren cómo esa promesa está fija en el ministerio cristiano. Miren lo que dice Pablo en Primera de Corintios, en Colosenses, capítulo 1, ahí está, versículos 25 y 26. Él está hablando de, ¿cómo se llama? De la iglesia, dice 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. ¿De qué forma la promesa eterna es conocida? Mediante la predicación del Evangelio, mediante la predicación de la palabra, mediante la predicación del mensaje de Cristo. Así que esta ¿cómo se llama? Es la base del ministerio de Pablo, pero también es el sustento de la fe. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Es claro, escribirle a Tito, lo que vamos a ver en la pregunta siguiente, para que él sepa cómo debe conducirse liderando a la iglesia en Creta. Pero, en particular, él quiere que tanto la iglesia en Creta como nuestra iglesia Cristo Rey tenga afianzada su fe y su práctica en la verdad del Evangelio de Jesucristo. No otra cosa. Y eso se va a ver entonces en cada aspecto de la vida. De tal manera como nosotros tenemos basada nuestra esperanza en la vida eterna en la obra de nuestro Señor. Y sí, por fin, le escribe a Tito. Le escribe a Tito. El versículo 4 nos dice, a Tito, verdadero hijo según la fe que nos es común. Gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Un versículo corto, un mensaje corto de 4 versículos. Sin embargo, tan centrado en la obra de Jesucristo. Le escribe a Tito, a quien llama verdadero hijo según la fe. No tenemos un pasaje que nos hable exactamente de la conversión de Tito. Hay un Tito que creyó, que aparece en el libro de Hechos,
pero no parece ser el mismo, porque ese Tito tiene un apodo, el justo, pero aquí, a pesar de que Tito debe haber sido una persona muy recta, no se menciona su conversión. Sin embargo, aparece en muchos viajes de Pablo, aparece ¿cómo se llama?, en las cartas a la iglesia a Corinto. Parece que estuvo viajando con él a Jerusalén, estuvo acompañando a Pablo. Fue un ministro fiel del Evangelio. Y el hecho de que lo llame verdadero hijo según la fe significa que Pablo tenía una paternidad espiritual sobre él, un cuidado especial. Probablemente escuchó el Evangelio por el ministerio de Pablo, de la palabra, de la boca del apóstol. Así que Tito era una persona especial para Pablo, y por eso lo llama verdadero hijo según la fe. Verdadero hijo según la fe. No es un hijo de carne, no es un hijo de sangre, ¿cierto? Sino que es un hijo espiritual. Hay una relación ahí que es inquebrantable entre Pablo y Tito. Una que está basada en algo tan firme que puede ser llamado según la fe. La fe es la unión de todas las partes de la iglesia, de todos nosotros. Y aquí se nos muestra cómo la fe es la unión entre Pablo y Tito. Además de eso se nos menciona, que esta es una expresión muy similar a las que Pablo usa también con Timoteo. Sabemos que Timoteo no escuchó la palabra primeramente de Pablo, sino que de su abuela y de su madre. Pero definitivamente Pablo fue una persona muy importante en la vida de Timoteo. Lo mentoreó, lo llevó, lo guió, lo discipuló. Y aquí Tito es mencionado como un verdadero hijo según la fe, igual que Timoteo. Tito había sido colocado por Pablo, algo así por el año 64, en la ciudad, en la isla de Creta, para hacerse cargo de las iglesias. Tenía entonces un rol, como aparece en el versículo 5, de cuidar que todo esté en orden y que haya liderazgo para la iglesia. En el fondo, crear un ambiente propicio para que la verdadera fe, la doctrina saludable basada en el Evangelio crezca en medio de la iglesia. La iglesia esté sustentada en la enseñanza saludable de la buena doctrina. Ese es un rol importantísimo. Así que era alguien a quien Pablo le escribe esta carta. Pablo nos escribe esta carta urgido por los problemas que estaba pasando la iglesia en Creta. Esta carta parece ser más una carta donde Pablo prevé cosas que deben ser cuidadas. Esta es una carta donde aconseja para el futuro cómo debe ser el ministerio de Tito en medio de las iglesias en Creta. Y me encanta, realmente me encanta que hable de la fe que nos es común. Porque esa es la razón por la cual la relación de Pablo con Tito está asegurada. Es la razón por la cual Pablo ama a Tito. Ama a la iglesia. El hecho de tener esta fe en común. Y expliquémoslo bien. No significa simplemente que sea una fe, una fe como ordinaria o común. Tampoco significa una fe que es simplemente de Pablo y simplemente de Timoteo, como que ellos dos la tuvieran en común, como si fueran iluminados, sino que está hablando de una fe que es compartida por toda la iglesia. Una fe común, una fe, es la fe cristiana, es la fe de nuestra confesión como cristianos, de que Cristo es nuestro Señor. Ese es el sustento de la relación. Es la fe compartida por toda la iglesia verdadera de Cristo. ¿Y qué es lo que le dice Pablo, o qué le desea Pablo finalmente en este saludo? Que a todo esto es muy similar al saludo de Romanos, del libro de la epístola a los Romanos, que es un saludo que abre la carta, pero que tiene tanto contenido. Le dice gracia y paz
de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y esto, más allá de ser un saludo que es muy de Pablo, perdón, es el sustento del ministerio. Es lo que realmente tú le puedes desear a alguien que está sirviendo a Cristo, que tenga gracia y paz. Es por la gracia de Dios, es por la paz que proviene de Dios, que cualquiera puede estar capacitado para servir. Es que va a tener paciencia una persona para servir. Va a tener las herramientas por medio de la obra del Espíritu Santo para que, obedeciendo al Padre, viva para Cristo. Eso es lo que realmente necesitaba Tito para su ministerio en medio de los cretenses, que, como vamos a ver la próxima semana, era gente complicada. Probablemente muy parecida como somos nosotros en Chile. Él necesitaba profundamente de la gracia y de la paz que provienen del Padre y de Cristo Jesús. Por eso nosotros también, cuando terminamos nuestros servicios cada domingo, nos bendecimos con estas palabras de la bendición apostólica. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque necesitamos la acción divina para vivir nuestras vidas cristianas. No es algo que vamos a sustentar nosotros. Porque, ¿saben? La vida cristiana se sustenta en el Evangelio. No es solamente el Evangelio un mensaje por el cual nos hacemos cristianos, sino que es un mensaje por el cual nos levantamos cada día, nos ponemos de rodillas frente al Señor y nos vamos a acostar luego de haber hecho las cosas que el Señor nos llama a hacer. Toda nuestra vida está basada en el Evangelio. Y es lo que vamos a estar viendo en esta serie, ¿cierto? Vamos a estar viendo cómo iglesia, hogar, relación con la sociedad, todo está basado en la esperanza de la vida eterna que Dios nos prometió en Cristo Jesús, como decía el versículo 2. Algunas preguntas que te puedes hacer para terminar. Son preguntas que yo me hago a mí mismo también, y que espero que tú puedas ir preguntándote a medida que avanzamos en este mes, estudiando la carta a Tito. ¿Tú puedes decir que tu vida está basada en la profunda verdad del Evangelio de Jesús? ¿Es tu promesa dada por Dios que tienes de vida eterna la esperanza realmente que tienes en el futuro? ¿O tienes algún otro tipo de esperanza? ¿Puedes decir que tu familia realmente está cimentada en Cristo? ¿Puedes decir que tu trabajo, negocios, tus amistades ven realmente cuánto anhelas del Señor, cuánto buscas a Jesús en las cosas que dices y haces? Porque eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo cómo la doctrina, el mensaje centrado en el Señor Jesús, es el corazón de nuestra vida cristiana. Y esto no va a ser una carrera, ¿cómo se llama?, de una ida y ya. Vamos a ir por 5 etapas. Vamos a ir viendo semana a semana cómo queremos cimentar nuestra vida en Jesucristo y cómo eso se va a estar viendo en los distintos aspectos. Vimos ahora cuán importante era en el ministerio de Tito, y esto es el corazón. ¿Qué mensaje le vas a decir tú también, como partimos, a las nuevas generaciones? ¿Cuál va a ser el mensaje por el cual tú vas a decir, por esto yo me levanto y por esto yo vivo? Esto es lo que tú deberías hacer. ¿Va a ser simplemente el ser alguien honesto? ¿Va a ser simplemente alguien que tiene que trabajar duro? ¿Alguien que tiene un título que mostrar, un cartón? ¿Va a ser alguien que va a ser algo que esté, ¿cómo se llama?, basado simplemente en el goce y disfrute de lo que te puede entregar la vida? ¿O vas a poner un sustento que esté más allá de lo que tú podrías alcanzar por ti mismo? Algo que esté garantizado por la obra del Señor, que nosotros podemos ver en Cristo Jesús, que no es nuestra esperanza eterna. Los invito a orar. Gracias, Señor. Te alabamos, porque nuestra fe no está basada en nosotros, sino en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te alabamos, porque el ministerio de Pablo y tantos otros hombres que nosotros vemos en la Escritura
estaban firmemente cimentados en que Cristo reina, en que Cristo nos salvó y que Cristo volverá. Pedimos, Señor, nosotros vivir de igual manera, nosotros tener en nuestro corazón buscándote a ti, buscando tu preciosa voluntad. Que, Señor, las personas puedan ver en nosotros a alguien que ama profundamente a Cristo, una persona que está tal vez aparentemente loca, muy distinto al resto, pero que ama fielmente, que es de una sola línea, que actúa conforme a la palabra del Señor, que perdona, que no es rencorosa y tantas otras cosas, Señor. Que lo puedan ver en nuestra vida personal, en nuestra familia y en cómo nos relacionamos también con las en sociedad. Pedimos esto, Señor. Acompáñanos en esta serie que estamos comenzando hoy. Guíanos, Señor, para que al final del mes podamos decir gracias, Padre, porque entendí un poco más de cómo conducirme en esta vida. Ayúdame, Señor, para que aquello que yo creo, aquello que yo confieso sobre ti, sobre Cristo, sobre mí, también, Señor, me lleve a una vida que sea práctica y que influya a los demás. Pedimos esto, Señor, anhelando que toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén.